Bendecidos todos sean en esta hora. Entramos a la unidad número 2 del curso de la carta a los Efesios, o la epístola a los Efesios. En la unidad anterior estuvimos hablando una introducción básica de lo que es la diferencia entre las cartas, eh, las introducciones de las cartas del apóstol Pablo, cómo era su nomenclatura y la introducción a la carta a los Efesios. Para poder entrar de lleno en el capítulo 1, permítame darle un pequeño marco histórico, o sea, un recordatorio para entender el trasfondo del lugar donde va enviada esta carta, que es la ciudad de Éfeso. Cuando Pablo estuvo en la ciudad de Éfeso, se quedó alrededor de 3 años en esta ciudad. Fue en esta ciudad donde se armó un alboroto por causa de que la idolatría estaba cayendo. Primero, los libros de hechicería fueron traídos al apóstol Pablo para que sean destruidos. Históricamente se creen que había literatura desde mucho antigüedad, Babilonia, egipcia, donde se practicaba la magia. Así que esa fue una derrota terrible, un gran golpe al enemigo en la destrucción de literatura de ciencia oculta o ciencia satánica. Se destruyó. En esa misma ciudad se levanta la persecución porque empezaron a caer los poderes de las tinieblas y la fama de la diosa que gobernaba ahí, que era la diosa Diana, llamada la diosa patrona, que era la diosa de la fertilidad, la diosa del conocimiento, en este sentido, cayó también, la idolatría iba cayendo, el comercio iba cayendo, la gente vivía de la idolatría en el sentido del comercio, iba cayendo. Y el apóstol Pablo fue ajusticiado, fue perseguido, empezó a tener grandes luchas. De hecho, en la misma carta dice que él luchó con fieras, con grandes fieras, podría ser actitudes humanas o podría ser principados y potestades. Es en esta carta en la que nos revela que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra seres sobrenaturales, seres que están por encima de nuestras habilidades de entendimiento, humanamente hablando. Entonces, entendido este contexto, Pablo edifica, deja en la iglesia a ancianos, a presbíteros, es el lugar en donde él deja un cuerpo pastoral bien establecido. Y cuando él se va, él les dice a los ancianos, en el libro de Hechos, les dice que de entre medio de ellos iban a salir engañadores, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Este es el contexto de la ciudad de Éfeso. Pues Pablo se dedicó, dice, completamente a la enseñanza. Al principio trabajando, pero luego se dedicó completamente a la enseñanza. ¿Qué tenía Éfeso? ¿Qué tenía Éfeso que no tenía Corinto, que no tenía Tesalónica, que no tenía Colosa? Bueno, en parte sí, que no tenía los Gálatas en Galacia. ¿Qué tenía Éfeso? Una hambre por conocimiento. Algo pasó en la ciudad de Éfeso porque se tiró abajo. Pablo dedicó un trabajo. Cuando uno tira abajo los principados, cuando uno echa por tierra a las potestades de las tinieblas. ¿Cuáles son las potestades de las tinieblas? Se revela en Corintios. Dice que el hombre, el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento. Cuando tiramos abajo al Dios de este siglo, que ciega el entendimiento, que no permite ver que la luz del evangelio resplandezca en las personas, entonces, y se abran el conocimiento, cuando logra ocurrir eso, empieza el Cristo glorioso, el resucitado, a darse a conocer, a revelarse, y evidentemente hay un patrón de mucha más hambre. Y esto es lo curioso y lo maravilloso, que Cristo no puede ser conocido con total plenitud, porque cuando vemos algo de Él, somos atraídos para descubrir más, porque nunca lo vemos completamente, nunca vemos el todo completo, siempre vemos algo que nos atrae para ver algo más, para llegar a ver algo más, y así nos encontramos este escaso tiempo de vida que tenemos, esta peregrinación efímera que tenemos en la vida, persiguiendo al invisible hasta que nos vamos de este mundo y nos damos cuenta que nuestra vida se nos fue
intentando conocer a Cristo, que en su momento nunca lo llegamos a conocer completamente hasta que pasamos al otro lado. Primera de Corintios 13, cuando venga lo perfecto, entonces lo que en parte conocimos, ya no lo conoceremos en parte, sino que lo veremos tal cual es. Qué lindo y qué glorioso. Entonces, el libro de los Efesios se genera en ese ambiente en la que hay gente que tiene hambre de conocer y se ve el impacto. Y cuando se cae este telón de la ignorancia y la palabra empieza a fluir, los milagros comenzarán a fluir en una dimensión no vista antes. Dice que tomaban los delantales de Pablo, la ropa de Pablo, y la llevaban a los lugares donde estaban los endemoniados y enfermos, y ellos recibían la sanidad divina con el toque del utensilio. Estaba tan ungido Pablo, o estaba tan ungida la ropa de Pablo, o es que el conocimiento de Dios bajó y empezó a materializarse en las cosas que de Pablo tenía, su ropa, sus palabras, sus cartas en este sentido, que llegaban y causaban liberación. Cuando como ministros de la palabra tenemos el conocimiento de Dios y lo desarrollamos, no me refiero al conocimiento teórico, no me refiero al conocimiento que uno aprende solo en un instituto, en lo que usted aprende en este instituto, en este curso, no le genera a usted absolutamente nada de poder. Lo poderoso está en lograr escuchar la voz de Dios y capturar el conocimiento detrás del envase que es el maestro y la enseñanza. La palabra de Dios, este libro que nosotros tenemos acá, con el cual estudiamos, es papel que está lleno de letras, está lleno de tinta, está lleno de una composición gramatical que nosotros los seres humanos entendemos, pero esta composición gramatical no es la palabra de Dios. Este libro no es la palabra de Dios. Las letras que están aquí no son la palabra de Dios, pero lo que contienen esas letras sí son la palabra de Dios. Lo que contienen esas letras en el contexto cultural, en las personas que lo hablan, sí son la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no tiene el Espíritu de Dios y lee la palabra de Dios, pero no logra escuchar y discernir la voz de Dios? Y ustedes que sí lo logran hacer, es que ustedes van en busca de la palabra de Dios, no en el libro escrito, sino en la palabra que está dentro de cada página, en esa voz, en esa testimonio personal que sale del testimonio general. Y esto no tiene que ver con una experiencia subjetiva, como para que alguien diga, por eso se fundan las falsas religiones, porque no podemos caer solamente en experiencias subjetivas. No, no, pero si existen falsas religiones es porque el Todopoderoso también lo ha permitido. También lo ha permitido por algo, ¿verdad? Porque andaban con nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Y por qué tenía que pasar eso? Para que se manifiesten que no todos los que están con nosotros son de nosotros, lo dice el apóstol Juan. Entonces, amado hermano, tenemos la regla general que es la palabra de Dios, pero cuando uno la lee, cuando uno la ve devocionalmente, la lee, la estudia, la medita, entonces surge de ahí la voz de Dios, el testimonio interno. Entonces, amado hermano, sí es peligroso, por supuesto que es peligroso el testimonio cuando no tenemos una regulación, cuando no hay alguien que nos está guiando y diciendo, ese testimonio interno está sesgado, por decir, ese testimonio interno lo estás mezclando con tu yo propio. Entonces necesitamos tutores y maestros que nos direccionen, pero no nos cambien en la esencia como tal, sino demostrarnos qué partes podrían estar un poco sesgadas. Esta carta es maravillosa, la epístola a los Efesios, en excelencia. John Knox decía que estudiando los sermones de Juan Calvino, los sermones tomados de la carta a los Efesios, le llamaba a la carta la reina de todas las cartas. Vamos. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una pausa aquí para empezar a comentar. Primero, Pablo está saludando a la iglesia.
saludando a las personas a las cuales están recibiendo esta carta. Pero note aquí que Pablo señala su ministerio, dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No está aquí dando una señal de orgullo, de defensa de su ministerio como orgullo, jactancia o soberbia, sino como un asunto de reconocimiento, de decir, este ministerio que tengo yo, esta unción que tengo yo, no la tengo por voluntad propia, no la he adquirido por un título universitario, ni porque estuve a los pies de Gamaliel. No, 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 no. Ha sido por voluntad de Dios. Primero que todo, es la voluntad de Dios la que nos constituye a nosotros ministros de su palabra. No podemos ir contra la voluntad de Dios en este sentido. Hay quienes, amado hermano, privatizan la voluntad de Dios y dicen que la voluntad de Dios es que exista un magisterio en una iglesia, por decir, y esta iglesia sigue la secuencia desde la época de Pedro, que fue el primer apóstol, la primera piedra sobre la que se basó la iglesia, y a partir de ahí hubo la llamada sucesión de autoridad o sucesión apostólica en la que llegamos desde los apóstoles Pedro, el que le siguió al apóstol Pedro, que creo que fue San Ignacio, si no me equivoco, o alguien más, y luego San Ignacio, y luego llegamos hasta una sucesión apostólica o papal en la que se privatiza la voluntad de Dios y se dice que todos los que sirven a Dios, ministros de Dios, tienen que salir de esa línea de sujeción. Pero la voluntad de Dios es soberana y nosotros no podemos, como la palabra, y privatizarla. Pero cuando usted lee la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que Dios, por la voluntad de él, llamó a ministros que eran parte del clero, que eran parte de los obispos, parte del clero obispal, pero también él, por su voluntad, tenía otros en áreas monásticas, que en el desierto, que no pertenecían al clero, y eran en las partes monásticas que estaban, donde se abrieron sus monasterios y se abrieron fuentes en el desierto. Esto es lo que no entiende la Iglesia Católica, que la Reforma Protestante no fue un ataque a la Iglesia Católica, no, la Reforma Protestante es parte de la voluntad de Dios, no es una división del cristianismo, es una rama del cristianismo, ¿ya? La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica son parte del cristianismo, son dos ramas diferentes, pero salen de una misma vertiente, de Cristo Jesús. Entonces, esta rama, que es la parte protestante, también sigue la voluntad de Dios, busca la voluntad de Dios, ya no desde la tradición que se arma, ¿verdad? Desde San Pedro, etcétera, etcétera, sino desde la búsqueda subjetiva de la voluntad de Dios. A partir de ahí aparecen las buenas intenciones para buscar el rostro de Dios. Pablo no fue en primera instancia comisionado por la iglesia. Este es un ejemplo, no fue comisionado por la iglesia de Jerusalén como fue Esteban y como lo fue Felipe, como fueron los 7. No fue. Pablo encontró a Cristo en Damasco. Él cuenta su revelación continuamente. Encontró a Cristo en Damasco. Se presentó ante los discípulos de Damasco y no lo quisieron. Tuvieron que bajarlo de una canasta por los muros y él escapar. Luego, después de 14 años, dice, él cuenta su testimonio en los Gálatas, 14 años, vuelve a Jerusalén. Pero en esa instancia él volvió a Jerusalén y los hermanos de Jerusalén le dijeron, está bien, hermano Pablo, no hay ningún problema, pero ve a Tarso. Y él está por 3 años y medio en Tarso. Y allá en Tarso es Bernabé el que lo va a ver y se lo lleva a Antioquía. Y en Antioquía comienza un trabajo maravilloso de profetas y maestros, en donde ahí Dios habla por profecía. No habló por la sucesión apostólica, habló por profecía. No se dice a quién se le habló, pero esto dijo el Espíritu Santo, apartarme a Pablo de Bernabé para la obra que los he encomendado. Y salieron. Y Pablo de ahí no vuelve a Jerusalén, no desciende a Jerusalén a ponerse de acuerdo con las autoridades. Él lo relata en Gálatas. Y él va, ¿a dónde?
14 años después a llevar la obra y se da cuenta de la obra que Dios estaba haciendo a través de la mano de él. Entonces, primero que todo, la voluntad de Dios en un ministro no se comprueba por lo que uno dice. Pablo aquí está diciendo, apóstoles por la voluntad de Dios, pero vemos en la historia de Pablo que Pablo no andaba diciendo, yo soy ministro por la voluntad de Dios. No, Pablo tenía la evidencia en sus manos. Pablo llevaba la evidencia en sus manos. Esta es la obra que Dios ha hecho a través de mí. Y esto me califica que la voluntad de Dios se ha ido cumpliendo a través de mi vida. Entonces no es un tema de orgullo, es un tema de hay que ponerse a trabajar. Si Dios te llamó a hacer algo, hágalo. No diga que Dios lo llamó, hágalo. Esta es una parte que siempre yo digo. Prediquemos de Cristo sin hablar de Cristo. ¿Cómo se puede predicar de Cristo sin hablar de Cristo? Pues viviéndolo. Él dijo que Juan capítulo 10 dice, perdón, Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si Jesús es el camino, no hay que decirlo, hay que caminarlo. Si Jesús es la verdad, no hay que decirla, hay que conocerla. Y si Jesús es la vida, hay que vivirla. Y cuando la gente se dé cuenta, la vida que tú llevas, la verdad que tú conoces y el camino en el que transitas en la vida y instruyes a tu familia, a tus hijos y lo vas pasando el olor del conocimiento por donde tú vayas, te van a preguntar, ¿cuál es tu fuente? Y ahí vas a decir, mi fuente es Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo por la voluntad de Dios. También segunda parte del saludo dice, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo. Otra traducción bíblica dice a los consagrados, a los santos y fieles. De modo que el libro no está dedicado a cualquier carnal, está dedicado a los consagrados, a los santos y fieles en Cristo Jesús. En este momento ya usted debe hacer una reflexión. ¿Quiere usted entender lo que está Cristo en este libro? Conságrese a Dios. ¿Cómo me consagro a Dios? Con una simple oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. En este momento te entrego mi corazón, mi vida, lávame y quiero tener la humildad de entender este libro sagrado y se te va a abrir el entendimiento. Verso 2 dice, gracia y paz a vosotros. La gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Aquí comenzamos. Quiero hablarle en esta hora, aparte de este saludo, de cuatro puntos importantes. Número uno tiene que ver con la elección de Dios. Vamos a hablar acerca de la elección de Dios, vamos a hablar del plan de Dios, vamos a hablar de los dones de Dios y finalmente vamos a hablar del propósito que Dios tiene con esta elección. Vamos a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, vamos a hacer una pausa hasta aquí para ir poco a poco desglosando. Bendito sea el Dios. Nosotros vemos aquí en esta parte, mi querido hermano, que hay una oración, es como una oración, es una oración, mejor dicho, pero al mismo tiempo es como una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué contenido tiene esta alabanza? Para que usted se vaya dando cuenta de que el libro es el producto de una devoción o de una alabanza y de una éxtasis maravillosa que el apóstol Pablo está teniendo con Dios. Pero me va mostrando aquí algunas verdades y una de estas es la elección. Porque fíjese que Pablo, piensa en el hecho, Pablo está pensando en el hecho de la elección que Dios tiene acerca de nosotros. En esta parte de la elección, amado hermano, se cae la tesis del orgullo humano.
Hay momentos en que la gente piensa que es uno el que acepta al Señor, o uno lo ha buscado, o uno lo ha elegido. No hay mérito entre nosotros. Según el libro de San Juan, capítulo 15, dice que Jesús nos eligió a nosotros. Le dice a sus discípulos: vosotros no me elegisteis a mí, yo los he elegido a ustedes. Entonces, el texto ataca el orgullo y la soberbia humana, esa preponderancia que tiene el ser humano de pretender escoger a Dios, y nosotros somos escogidos por Él. No escogemos nosotros a Dios, no decidimos si le damos a Él la oportunidad. Somos pecadores y Él nos escogió, Él nos vio, Él tuvo misericordia de nosotros y Él nos llamó de su pura gracia. Así que dice que eh, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, según nos escogió. ¿Dónde? ¿Cuándo nos escogió? Dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo quiero que vea algunas cosas. Primero, tenemos que pensar en el hecho de la elección. No escogimos a Dios, Él nos escogió. Y esto significa humildad, no soberbia. No le damos nada a Dios. Él no nos santifica, o Él no nos consagra por ser buenos. Él nos consagra porque nos escogió para consagración. Entonces, lo primero. Segundo, usted tiene que pensar, Pablo está pensando en la generosidad de la elección de Dios. Así que, no, ¿por qué? Nos escogió, ¿para qué? Para bendecirnos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Pablo está meditando y diciendo: Señor, esto es maravilloso, qué bendición, qué es lo que hay más allá de la tierra. Esto es temporal, esto es efímero. Debe de haber algo más, debe de haber algo más. Y efectivamente, está pensando Pablo en la generosidad manifestada en la elección, de que Dios nos ha bendecido por encima de lo terrenal, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que en esta parte debemos de nosotros entender, amado hermano, que hay algunas personas que atacan la parte de la prosperidad, diciendo que no importa nuestra vida terrenal y no importa cómo estemos aquí en la tierra. Dios no nos salvó para bendecirnos. Claro, Él nos salvó para hacernos aceptos e hijos, pero siendo hijos, Él quiere que veas que te ha bendecido con toda bendición espiritual. Si lamentablemente te toca pasar el infortunio en la tierra, de ser procesado por la pobreza, por las tribulaciones o por la escasez, pues tienes una gran bendición espiritual en los cielos. Pero si no te tocó eso, debes de saber que esas bendiciones espirituales, Dios también está interesado en materializarla, porque Él ha dicho en el Salmo 127, si no me equivoco, 127, amado hermano, que no tendrá falta de ningún bien. Que no, la idea de Dios no es que tengas temor de las malas noticias. El deseo de Dios es que seamos bendecidos, que seamos sobreabundados en todo. El deseo de Dios es que si pasamos una leve tribulación o persecución, es para mañana o después de aquello manifestar su gran favor, su gran gloria, y que esa gloria vaya en aumento, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que se hace perfecto. No está hablando solo en una perfección moral, es que Dios no puede negarse a sí mismo, que a los fieles de la tierra, a los mansos y humildes, a los que se han consagrado, aunque tienen una vida intachable delante de Dios, Él no puede ser mezquino. Dice: no temáis manada pequeña, porque a vosotros, nuestro Padre, les ha placido daros el reino. Así que no es de atacar la bendición o atacar la prosperidad, no es ir a perseguirla, pero tampoco atacarla, porque sí es el deseo de Dios de bendecirla. Víctor Frank decía en un momento que la felicidad y el éxito es como una mariposa, que cuando usted intenta alcanzarla y buscarla, se va, pero cuando usted se enfoca en lo que tiene que enfocarse, la mariposa empieza a rodearla, empieza a buscarlo. Así es la felicidad y es el éxito. ¿Y qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios, enfócate en hacer la voluntad de Dios, como lo dice Pablo,
y el resto va a venir por añadidura. Sí te quiere Dios bendecir, por supuesto. Nos ha bendecido en toda bendición espiritual. Entonces Pablo está meditando en esto. Y Pablo está meditando estando en la cárcel, porque el sentirse bendecido no está, amado hermano, condicionado en nuestro estado presente. Ahora puedo estar enfermo, ahora puedo estar endeudado, ahora puedo estar en una situación paupérrima, pero es cómo te sientes. Pablo se sentía bendecido meditando en la cárcel. Digo, estoy bendecido en los lugares celestes. Entonces, tercero, Pablo está pensando en el propósito de la elección, en el propósito de la elección. Entonces dice que, versículo 4 dice, nos escogió ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Sin mancha significa irreprensible. Así que, amado hermano, eh, aquí conlleva la idea de la diferencia y la separación, de tener un templo santo a diferencia de los otros templos que no tienen este mismo ideal de conducta y de santidad. ¿Para qué hemos sido escogidos? Aquí viene, no hemos sido escogidos para ser prósperos, no, no hemos sido escogidos para ser exitosos, no, no hemos sido escogidos para ser grandes, no, no hemos sido escogidos para ser apóstoles o ministros, no, no hemos sido escogidos para ser buenas personas, tampoco hemos sido escogidos para ser santos e irreprensibles. Todos. Esa es la elección. Entonces, aquí parte el tema pues de la santidad. Pues, ¿qué es la santidad? Pues mire, la palabra santidad significa estar apartado, significa ser consagrado, pero en el libro de Apocalipsis la santidad se refleja desde otro punto de vista. Cuando Juan está viendo a las personas, dice, vestidas de blanca, él pregunta, están vestidos de blanco, dice, de lino fino y resplandeciente. Y el ángel les dice, ese lino fino son las acciones justas de los santos. Ahora, cuando vemos la enseñanza de Jesús, nos damos cuenta que Jesús no solo vino a traer una enseñanza negativa, sino una enseñanza positiva. ¿Qué significa la enseñanza negativa y la enseñanza positiva? Pues por lo general la enseñanza negativa significa el deja de hacer, no toques, no gustes, no pruebes, es dejar. Lo negativo es dejar, dejar, dejar. Si antes robabas, ya no robe más. Negativo sería no robe, no consuma, no se emborrache, no fornique, no haga lo malo, no diga malas palabras, no se entrometa en lo ajeno. Eso sería el aspecto negativo. Jesús nos vino a enseñar ese grado negativo. ¿Sabe por qué? Porque ya existía. La ley judía ayudaba para que en la parte negativa, para la convivencia social, el no hacer lo malo. A eso se le llamaba la ley, la regla de oro o la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Para evitar eso, no hagas lo malo, es decir, el aspecto negativo, evitar lo que no se debe de hacer. Era una filosofía que se movía ya en Grecia, era una filosofía que se movía en las regiones orientales, en el hinduismo y en las partes de orientales por el lado de China, de Confucio, es decir, el aspecto negativo, no haga. ¿Para qué? Para que se pueda formar un equilibrio social, para poder, aún en la elaboración de la praxis romana, se elaboró el tema de lo negativo para poder hacer el juicio y sentencia. No se sentenciaba de acuerdo a lo positivo, sino de acuerdo a lo negativo. Tú robabas, sentencia para que no robes más. Pero Jesús no enseñó eso. Si usted lee objetivamente lo que enseñó Jesús, él enseñó la parte positiva, que es lo que define la santidad. Ahora en Cristo Jesús. Voy a poner unos ejemplos. La parte positiva sería, si tu enemigo tiene hambre, ¿cuál será la parte positiva? Tú dale de comer. Tú dale de beber. En el antiguo, la parte negativa es, si tu enemigo tiene hambre, eso es juicio de Dios, es pago merecido. La parte positiva es, dale de comer. Si te insultan, la parte positiva sería, bendícelos. Ora por los que te persiguen. En la regla de oro, que esta es la magistral, dice, a ver, haced con los hombres lo que vosotros les gustaría que le hagan por ustedes.
La parte negativa sería no hagas lo malo que no te gustaría que te hagan. Pero la parte positiva es haz lo bueno. Porque para dejar de hacer lo malo, eso está anclado a la voluntad humana. Es decir, yo como humano puedo decidir si no hago lo malo y puedo decidir si hago lo bueno. Pero el hecho de aprender a hacer lo bueno es lo que está contra nuestra naturaleza, porque el ser humano no sabe hacer lo bueno. Lo sabe hacer, sí, cuando me conviene. Por eso Jesús dijo, ¿de qué te sirve que hagas lo bueno si sabes que vas a recibir recompensa de tu amigo? ¿De qué te sirve que des la ofrenda con la mano derecha y luego lo andas diciendo a todo el mundo? Es decir, claro que sabe hacer lo bueno, pero con una intención personal, con algo en lo cual yo tengo que ganar. Y Jesús dice, haz lo bueno sin esperar recibir nada a cambio. Eso es lo que realmente cuesta. Y el tema de la santidad, amado hermano, el tema de la santidad parte desde ese punto de vista, de generar una conducta positiva, no ser positivo, sino una conducta positiva, de hacer lo bueno aunque me paguen mal. Por eso dice el Salmo, no me recuerdo el Salmo si es 8 o 9, dice que aunque dé su nombre, es decir, aunque le paguen mal, dice, no por eso cambia el justo. No por eso cambia. Que tu esencia no cambie, querido hermano. No cambie por cuanto mal te hacen. Sed vencidos, dice, venced con el bien al mal y no seas vencido del mal. No dejes, porque puede que no le des un golpe a una persona. Puede que no le dispares a una persona. Puede que no agredas a una persona. Pero sí puede que esa agresión o ese mal hayas permitido que te dañe y te cancerige el corazón. Y camines por años con un resentimiento, con un rencor, una falta de perdón, a la cual nadie lo sabe, pero Dios, que todo lo ve, que pesa el corazón, te ha pesado en esta hora y ha dicho, no eres santo, porque no veo algo positivo. No lo veo. En este sentido, la iglesia debe de aprender, porque la iglesia cree que predicar el evangelio es llevar la palabra, pero la Biblia dice que no es ir a hablar solamente, es llevar las buenas nuevas, buenas noticias. Y la iglesia primitiva en Jerusalén, las buenas noticias las llevaban no solo con palabras, sino acordándose del pobre, acordándose de la viuda, acordándose del huérfano, levantando al extranjero, ayudándolo. Es decir, predicando con la vivencia, llevándole comida y vestido al que no lo tiene. Es llevar no solo palabras, sino algo en las manos. Eso es santidad, algo positivo. Entonces, amado hermano, vemos que eh, el propósito de la elección es esto, es que tu vida cambie. De nada sirve que digamos que hemos sido elegidos para orar mejor. No, esa es tu responsabilidad. Se te tiene que notar, la gente tiene que ver que cambió tu parte negativa, no solo dejar, sino ahora tu parte positiva. ¿Qué vas a hacer ahora que eres cristiano? Es todos los días, ¿qué voy a hacer ahora? San Agustín, cuando salía a predicar, le dijo a sus discípulos, vamos a ir a predicar la palabra. Y sus discípulos le preguntaron, pero ¿dónde está en la Biblia? ¿No vamos a llevar la Biblia para predicar o no vamos a llevar los rollos, qué sé yo, para ir a predicar? No, le dice, vamos a predicar de otra manera. Y cuando empezó a ir a las plazas, a los lugares, San Agustín decía, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿Cuántas ventas has tenido? Y así pasó todo el santo día. Cuando llegó la tarde, ya era la hora de alzarse, de volver a su lugar. Entonces los discípulos le preguntaron a San Agustín, maestro, nunca predicamos la palabra. ¿Cómo no? Nos pasamos predicando todo el día. Pero nunca dijimos a nadie que Jesucristo te ama, ni los invitamos a nadie a la iglesia. Oh, no, más importante que decir que Jesús te ama es llevarle amor a la gente. Más importante que decirle a alguien que Jesús los espera en la iglesia es decirle que Jesús se acercó a visitarlo en sus puestos y se acercó y les preguntó cómo está su día, cómo está la familia, cómo está esto y lo otro. ¿Sabes qué hacía Julio César, el emperador romano? Como Julio César
capturaba la lealtad, esos soldados morían por su emperador, morían por el gran Julio César. Julio César se sabía el nombre y el apellido y la familia de toda su ejército. Entonces cuando pasaba revista, llamaba a Apolión, por ejemplo, y decía, Apolión, y dice, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus dos hijos? Y Apolión decía, bien, y daba el reporte, pero Apolión en su interior decía, mi emperador se sabe mi nombre, mi emperador sabe que tengo esposa, mi emperador sabe que tengo hijos, mi emperador está preocupado por mi familia, porque él le decía, da una buena batalla para que luego de la batalla te espera una jornada de descanso en tu familia. Esa gente lloraba y decía, mi emperador, doy la vida por mi emperador, larga vida al César, larga vida al César. ¿Y qué pasó? Fue el imperio romano, el imperio más grande que pudo haberse levantado en la historia, y el impacto que tuvo hasta el día de hoy, que en leyes se estudia, que era la praxis romana, partió desde una mentalidad que tenía ese emperador. ¿De qué? De impartir ese espíritu de preocupación. Pablo era influenciado por todo eso también. Pablo lo observó, lo vio. Por eso Pablo dijo, yo me vuelvo judío al judío, griego al griego, gentil al gentil. El asunto es volvernos Cristo para la gente. No es decirle a la gente, Jesús está contigo y Jesús te ama. Es decirle, Jesús ha venido a través de mí para darte amor. Eso, se trata de eso. Eso se trata de la santidad. La elección es para eso. No es para que nosotros vayamos diciendo, no, vayamos haciendo. Para eso Dios nos eligió a nosotros. Que Dios te dé entendimiento. Por eso, vamos, mire, vamos recién por el versículo 4 y Dios nos va abriendo un poquito la mente. Dice que para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La otra parte de sin mancha es esa parte negativa. La parte santos es la parte positiva, pero la parte sin mancha es decir, irreprensible. Cuídate. Nosotros tenemos que cuidarnos de lo que hablamos, de lo que decimos. Hay mucha impunidad entre el cristianismo, entre la iglesia, especialmente en el sector protestante, mucha impunidad, ¿verdad? Pecamos y porque estamos en la gracia creemos que no nos importa la opinión de la gente. ¿Qué me importa el mundo, lo que opine de mí? ¿Cómo que no? Claro que sí. Por causa nuestra el evangelio es vituperado, dijo Pablo. ¿Cómo que no? Por supuesto. Tu conducta. Vamos a dar cuenta de nuestra conducta. Dos libros se van a abrir en el cielo. El libro de la vida y el libro de tus acciones. Vamos a ser juzgados por esos dos libros. No crea este, en, este, en esta mala interpretación evangélica, que la salvación solo es por la fe, y evidentemente no es por la obra que se accede a la doctrina salvífica, sí, pero también van a abrir el libro de las obras. ¿Y cómo te van a encontrar? Te van a encontrar en líneas rojas. Te van a encontrar que sí eras santo, pero no intachable. Son dos cosas aquí, santos e irreprensibles. La consagración tiene que ver con estas dos cosas, amado hermano. Tiene que ver con el aspecto positivo que produce mi fe y tiene que ver también con el aspecto de irreprensible, que nadie tenga cómo señalarnos. Y es verdad, podemos cometer un error, por supuesto. El tema es que aprende de tu error. Como jóvenes nos podemos equivocar. Caemos, fallamos, pero pasan las décadas. Maduraste, ¿verdad? Pasan las décadas. Maduraste. Cuando 1 Corintios capítulo 7 habla acerca del divorcio y dice que si el creyente se separa, dice, no se case. No está hablando de un mandamiento en primera mención. No está hablando de un mandamiento que genere eh, un quebrantamiento a la doctrina salvífica. Es decir, no te vas al infierno por volverte a casar, como normalmente se enseña. No se trata de eso, porque no es la doctrina salvífica el tema de que si te vuelves a casar, no. Pero sí, dice, mejor quédate solo, porque si no tuviste la madurez, perdóname, lo voy a parafrasear,
Si no supiste mantener un matrimonio, ¿para qué te vas a volver a casar? Si usted no supo ser feliz a un hombre, si no supo ser feliz a una mujer, guárdate, conságrate. No es para ti el matrimonio. Guárdate. Ahora, por cosas de la vida, porque somos humanos también, te vuelves a emparentar y vuelves a entrar en un matrimonio, bueno, que sea para toda la vida, pero no para volver a cometer los errores del pasado. Lo que Pablo está diciendo, dice, esto lo digo no yo, sino mandamiento del Señor. No lo dice por doctrina salvífica, lo dice para que no vuelvas a caer en la atadura en la que estabas, pues. Como alguien dijo, te volviste a casar después de un divorcio. ¿Qué, qué parte no aprendiste del matrimonio anterior que te volviste a casar? No porque el matrimonio sea malo, sino espérate un momento. Por eso el Señor dice, no lo digo yo, Pablo, perdón, dice, lo dice el Señor, lo dice el Señor. ¿Por qué? Algo tienes que aprender, algo tienes que madurar. Pero si vuelves a hacerlo, pues procura ya no separarte, no, procura ser intachable. Esto lamentablemente, amado hermano, llevamos a un extremo literalista y le metemos un yugo a la gente, es decir, y por eso la gente que naturalmente vuelve a entrar en una relación y no le enseñamos el principio como tal, ya no quieren volver al Señor. ¿Saben por qué? Porque se sienten condenados por Dios. Jamás te condena Dios, ni yo te condeno, le dijo. Todo el que viene a contrito y humillado, el Señor no lo condena. Pero está hablando de la parte irreprensible de tu conducta va a hablar, amado hermano, tarde o temprano, o lo que hoy hagas, no importa si le pides perdón al Señor, Dios te va a perdonar, pero ¿será glorificado Dios? Bueno, vamos a seguir más adelante, pero no quiero redundar mucho en esta parte porque es una cuestión del tiempo. Verso 5. A ver, sigamos, dice el propósito de la elección de Dios para ser guardados irreprensibles. Eh, este, a ver. Esa parte de irreprensibles tiene que ser el contraste de la parte perfectos, porque se usaba, amado hermano, para los animales que se sacrificaban en el mundo antiguo, los sacrificios, perdón, y tenían que ser perfectos. Y la palabra perfección en la Biblia no es que usted sea alguien Dios, sino madurez. Siempre que encuentres en la palabra perfección en la Biblia, significa la palabra madurez. Hemos alcanzado madurez. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver, reduciendo estos puntos. Santidad significaría acción positiva. Es decir, tengo que aprender a hacer lo bueno, aunque no me guste. No me gusta la pareja que ya tengo ahora, tengo que aprender a amarla. Porque es así. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No amas a tu pareja como tu cónyuge, ámalo como tu prójimo. Y dice, es que ya no me gusta, yo lo veo como mi enemigo. Entonces tienes que apagar a tus enemigos. El aspecto positivo hay que practicarlo. Lo segundo es la parte irrepresible, que es adquiere madurez. De todo, adquiere madurez. No te quedes en el conflicto. No te quedes en el resentimiento de lo que esta persona me hizo y yo no lo puedo olvidar. Madura. No te quedes en madura. Punto. Madura. Ahí está. Usted va a ir derechito, va derechito. Si usted hace lo positivo y empieza a desarrollar madurez. Muy bien. Hablemos del segundo punto, que es el plan de Dios. El plan de Dios. Vamos a seguir leyendo capítulo 5. Dice, según nos escogió Dios antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ok, hablemos acerca del plan de Dios. El plan de Dios, aquí parte en el sentido de la adopción. En nuestra mente occidental, la palabra adopción es mucho más fácil de entender porque nosotros la relacionamos con niños, con bebés. No puedes tener hijos, adopta bebés. Un niño está huérfano, adopta los bebés. Pero en la época en la que Pablo está escribiendo, no se adoptaban los niños. No se adoptaban los niños. Se los abandonaba. Si un padre no quería tener a su hijo, los abandonaba o los vendía como esclavos. O en el peor de los casos, los romanos los mataban. Cuando los niños nacían con defectos
o por ejemplo, no nacía el que quería, los mataban. Esto en la historia de la iglesia ayudó muchísimo, pero después que Constantino legaliza el cristianismo, ya no lo persigue, uno de los beneficios que vino la legalización del cristianismo era el infanticidio. Se cortó el infanticidio porque mataban, los romanos eran crueles. Si ellos querían hijos varones y nacía niña, la mataban o la mandaban recién nacida a botar al desierto o se la regalaban a alguien para que sea criada a saber y luego sea vendida como esclava y luego vemos pues que se dedicaban a la prostitución. Pero el cristianismo tiró abajo el infanticidio en ese sentido. Amado, el plan de Dios es adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo. En esa época la adopción era si un hombre adinerado, un hacendado, no tenía heredero, entonces veía quién adoptaba uno de sus criados más fieles o emprendía una campaña para buscar a alguien digno, alguien que sea digno de poder heredar las cosas de él. Entonces, el plan de Dios era adoptarnos, pero ¿cómo nos adopta a nosotros si no somos dignos? Nosotros no éramos dignos. El versículo 5 lo dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Cuando usted se pregunte y se cuestione por qué Dios me llamó, por qué Dios me escogió, por qué Dios me eligió, qué me vio, no es lo que te vio, es que te amó. No es que te vio, es que es el puro afecto de su voluntad. No es lo bueno que vio en nosotros. ¿Cómo le voy a fallar a mi Señor? ¿Cómo le voy a fallar a mi Señor? ¿Cómo si estando muertos en delitos y pecados? Por eso hay una línea de la iglesia que yo no la entiendo. Esta línea que dice que Dios no te amó por lo que eres, te amó a pesar de lo que eres. Sí, es verdad, pero Dios también, Dios en parte te amó estando muerto. Estabas muerto, ese era tu estado, era mi estado, muerto. ¿Cómo voy a fallarle a mi Señor? ¿Cómo voy mañana por un problema menial renegar contra mi Dios? Y decirle, no te quiero, Señor. Puedo renegar del ser humano, me puedo decepcionar del hombre, de los ministros, me puede causar decepción las personas, la realidad de este mundo me puede decepcionar, pero ¿cómo me voy a decepcionar de mi glorioso Salvador? Que dice que por amor me adoptó siendo adulto. Y esa adopción, mire, sigue hablando. ¿Para qué me adoptó? Para ser hijo suyo. Dice, ¿pero para qué? Para alabanza de su gloria. ¿Por qué razón te escogió? Porque te ama. ¿Y para qué te escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mírame, querido hermano, con todo mi corazón te digo esto. Si tu vida no sirve para darle gloria a Dios, si mi vida no sirve para darle gloria a Dios, ¿para qué vivimos? Si lo que vivo, lo que hago, lo que soy, no le da gloria a Dios, ¿para qué vivimos? ¿Para qué? No tiene sentido la vida. El sentido de la vida no está en los placeres personales. No está. Salomón tuvo 1000 mujeres y dijo, no encontré placer en ninguna. Ya quisieran los hombres tener la dicha que tuvo Salomón de tener relaciones sexuales con una mujer digámoslo de esta manera, por 3 años y medio. Por 3 años y medio con una mujer diferente cada día. 3 años y medio Salomón tuvo sexo con una mujer diferente cada día. Y él dijo,
ninguna me sació. Revistió su casa de oro, tuvo lujos, y él dijo, nada me sació. Tuvo todos los títulos y doctorados y conocimientos, la sabiduría estaba impregnada en él. Escribió los libros y venía todo el mundo a escucharlo a él. Y después de que todo el mundo decía, wow, él terminó diciendo, en el mucho conocimiento y en la mucha sabiduría también hay cansancio y fatiga de espíritu. Tuvo huertos, tuvo tierras, tuvo fincas, tuvo de todo. Y él dijo, ¿de qué sirve si no hay heredero para quien yo pueda entregarle esto? Siendo el rey de Israel y teniéndolo todo a su paso, él dijo, todo es vanidad. Y llegó a esta conclusión sencilla, que es el don de Dios, es el regalo de Dios, que el hombre alcance la dicha de disfrutar de la mujer, del trabajo, de los hijos y de todo lo que Dios le dio debajo del sol, que solo de él viene el don de Dios. Si nuestra vida nos sirve para darle gloria a Dios, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué vivimos si no le vamos a dar la gloria? Si nuestra vida no glorifica a Dios. No es darle gloria por hablando, sino que le glorifique al Señor para alabanza de su gloria. Mire, los ángeles cantarán, que digan, qué maravillosa el estilo de vida que tienen los hermanos aquí de Adonai y de todos los que están viendo esta grabación. Que la gente afuera observen y digan cómo quisiéramos tener ese matrimonio, esa vida, ese ministerio, esa unción, esa alabanza de la gloria de Dios. Dice que nos hizo, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Y mira la transición, nos ama, nos escoge como hijos y finalmente nos vuelve aceptos, en el amado. Es decir, que nos da un sello. Y no importa si el mundo no nos acepta, no importa si el mundo o el hombre no nos acepta, Él nos hizo aceptos en el amado. Y vas a encontrar la ruta, pues, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Para ir avanzando y terminando, número 3, quiero hablarle de los dones también de Dios. Dice, el versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos y como las que están en la tierra. Entonces vemos primeramente la elección de Dios en nosotros. Segundo, vemos el plan de Dios. Tercero, vemos nosotros los regalos que nos otorgan este plan. Y vemos el primero, la redención por su sangre. Hemos sido redimidos por su sangre. Hemos sido comprados por su sangre. No le pertenecemos a este mundo. No le pertenecemos a este sistema de este mundo. No le pertenecemos al anticristo. No le pertenecemos absolutamente a nada. Somos peregrinos, ciudadanos temporales de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. De modo que no tengo por qué andar con temor por la escatología de los últimos tiempos, por el sello, el llamado sello de la bestia, porque yo no le pertenezco a este mundo. Yo puedo comprar y puedo vender. Yo puedo adquirir la sociedad que tenga que adquirir en este mundo. Todo eso es temporal. Nada me ata a esta tierra. ¿Sabe qué me ata a esta tierra? Mi corazón, mi orgullo, mi deseo de quedarme aquí. Pero yo he sido redimido. Dice, el regalo es la redención por su sangre. Asóciate, cásate, vende, compra, adquiere lo que tengas que adquirir, usa las tarjetas que tengas que usar, los medios lo que sea. El día que nos muramos, nada nos llevamos. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y no todo se acaba aquí. Tenemos otra vida para allá.
Y si Cristo llega a venir, no crea ese cuento viejo de decir que si tienes cosas aquí, por ejemplo, le llaman la marca, por ejemplo, adquirir tarjetas de crédito, vacunarse, o de aquí a mañana habrá una nueva, la nanotecnología. ¿Usted sabe lo que es la nanotecnología? Que muy pronto todas las cosas que se usan en el teléfono, los códigos QR o las tarjetas físicas, de repente las van a implantar en nuestros cuerpos. Nada de eso nos va a separar del amor de Cristo. Entonces, hay mucha información distorsionada en las redes sociales diciendo, eso sí es la marca de la bestia. Nada nos va a separar de la, porque nuestra redención es muy diferente. El cuerpo se queda aquí en la tierra. El cuerpo se queda aquí en la tierra. Muy bien. Entonces, primer regalo vemos la redención. El otro regalo es el perdón de los pecados. Él nos perdonó por lo que, mire, no sé cómo explicarle esta parte. En la cruz del Calvario, Él estaba pensando en ti y en mí, por los pecados del presente y por los pecados del futuro. Yo no sé qué vamos a pecar mañana, yo no sé qué voy a pecar mañana, pero Él ya me perdonó ese pecado. No me pregunte cómo funciona eso, no lo sé y no lo entiendo. Él me perdonó por los pecados de mañana y por los pecados que cometeré hasta el último suspiro de mi vida. No entiendo cómo funciona el perdón de pecados de esa manera. No entiendo cómo funciona el perdón de que Él ya le perdonó los pecados a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos. Yo no sé cuántos tendrá hasta que Cristo venga. Él ya se los perdonó. ¿Cómo funciona ese misterio? No lo sé. Solo lo recibo por fe. Y cada vez que me acerco a pedirle perdón, otorga perdón el Señor. Tercero, según las riquezas de su gracia. El Señor nos ha enriquecido con su gracia. La palabra gracia tiene que ver con charismas, gracias, charismas, que son dones, habilidades. Nos ha enriquecido. Y mire, y hay cosas que nosotros desconocemos. Y aquí riquezas. Y nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia. Parte de estos regalos es llegar a sobreabundar en la sabiduría y en la inteligencia. ¿Pero para qué? Para dar a conocer el misterio de su voluntad. Aleluya. Hay una voluntad de Dios que nosotros desconocemos y que tenemos que ir desenrollando y tenemos que ir desarrollando. Una voluntad explícita, un misterio implícito, cosas que no entendemos ahora, pero que entenderemos más adelante. Te sabía que la revelación, desde que se empezó a escribir el libro, la Torá, la revelación es progresiva. Lo que Moisés entendía no se compara con lo que entendieron los profetas más adelante. Y lo que Jesús enseñaba no se compara con lo que los profetas estaban hablando. Y lo que los apóstoles o Pablo más adelante hablaba no se compara con lo que la gente escuchó de la boca de Jesús. Dice, hermano, ¿cómo puede decir tal cosa de la boca de Cristo? Porque la revelación va siendo progresiva. Lo que los padres de la iglesia empezaron a enseñar durante esos primeros 300 tantos años o los primeros 500 años no se compara con esa enseñanza inicial que escucharon de los primeros apóstoles. Hermano, ¿qué tú me estás diciendo? Estás diciendo que vamos mejorando. Claro, Dios va revelando mucho más. Y el conocimiento que hoy tenemos de Cristo, o por lo menos deberíamos de tener de Cristo, debe de ser mucho mayor. Por ejemplo, lo que usted conoce de Cristo cuando se convirtió al Señor, cuando aceptó la fe, no debería de ser lo mismo como el que ya ahora tiene, que se está preparando y está estudiando. Tienes que tener una experiencia con Él. Tienes que contarme cómo es Él, cómo te habla Él, porque Él nos habla todo de diferentes maneras. Cómo te revela su voluntad. A algunos les habla audiblemente, a otros les habla por sueños, a otros les habla por visiones, a otros les habla por la palabra, a otros les habla por las cosas inanimadas, a otros les habla por la naturaleza. Dice el Salmo 29, voz de Jehová que se mueve en las peñas, en los aires, en los elementos. Voz de Jehová que está en el viento, en la tierra, en el desierto. El que le habla a mí, Dios me habla por todos los elementos. Yo veo y contemplo la gloria de Dios, el universo, las estrellas, las cosas, y Dios me habla. A mí Dios me habla cuando veo los animalitos, los perritos, y veo cómo se mueven, veo las hormigas. Por ejemplo, un ejemplo. En estos días, mi hija me dice, papi,
A veces usted dice cosas que me pone a pensar su capacidad intelectual, es decir, diciéndome que a veces digo cosas incoherentes. Le digo, no, no es tan incoherente lo que yo digo. Por ejemplo, me puse a meditar en las hormigas. Las hormigas trabajan todo el día. Yo aquí en la casa tengo un problema con las hormigas. Yo creo que en esta casa está sentada sobre una gran mansión de hormigas. Hay hormigas en todos lados y siempre aparecen. Por más que limpio, aparecen por todos lados las hormigas. Hay hormigas en la segunda planta, hay hormigas en la planta baja y siempre las encuentro en la mañana, en las tardes, en las noches. Y yo digo, nunca descansan las hormigas. Nunca están, siempre están trabajando. Y el libro de los Proverbios dice, observa la hormiga que siempre trabaja y siempre está en unidad y en diligencia. Pero hay un error que yo veo en las hormigas, un mal. Que las hormigas cuando ven un vaso con agua, un recipiente con agua, ellas van a beber agua ahí. Pero no se dan cuenta que las hormigas son tan torpes que los que se lanzan a beber el agua ahí, se quedan ahí y se mueren. Y yo digo, oh sabiduría de Dios, que un animalito que es tan inteligente para una cosa, trabajar, 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 trabajar y acumular y mantenerse para el tiempo del invierno, al mismo tiempo en una de sus necesidades básicas, que es tomar agua, ahí lo está esperando la muerte también. Porque se entra en el vaso de agua, se entra en la laguna de agua y ahí se ahoga y ahí se muere. Conozcamos la voluntad de Dios. Cómo Dios te habla a ti. Quiero aprenderlo, quiero saberlo. La gente quiere saberlo también, querido hermano. Pero bueno, termino diciendo, nos hizo sobreabundar en toda sabiduría. Mire, toda sabiduría. No existe una sabiduría particular, amado hermano, es decir, una sabiduría eclesiástica. No, es que la sabiduría de Dios es solo como hablamos los pastores. ¿Qué va? Nosotros los pastores solamente damos una enseñanza, una pequeña ápice de la gran cantidad de sabiduría. Hay una sabiduría muy grande en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo emprendemos, en cómo estudiamos, etcétera, etcétera. Hay una inteligencia que trasciende. Pero aquí viene, finalmente termino, el propósito de la elección. ¿Para qué? Para darnos a conocer el misterio de su voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, también en la tierra. ¿Verdad? A ver un momentito, déjeme ver. Así es. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, aquí habla del propósito de la predestinación. El tema de la predestinación también ha sido un objeto de debate durante lo largo de la historia, desde la época de Calvino, que Calvino desarrolla bastante la parte de la predestinación, y luego Jacobo Arminio, que introduce a la doctrina cristiana protestante el llamado libre albedrío. Hasta el día de hoy hay disputa acerca de aquello. Pero fíjese usted, el propósito de la elección, como lo hablé hace unos minutos anteriores, es darle gloria al Señor, pero aquí lo explica más detalladamente. Dice, tuvimos herencia. El propósito de la elección, amado hermano, es que seamos santos, que seamos irreprensibles en nuestro comportamiento, también darnos herencia, dice, habiendo sido predestinados, dice, para alabanza de su gloria. ¿Para qué es esta herencia? No es para nuestro exitismo personal. La herencia es para que sea dada alabanza a la gloria de Dios. Y en el versículo 13, 2 y 13 dice que nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, está hablando de los judíos, y también nosotros los gentiles, dice, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habido creído en él. Aquí está hablando de que la forma en la que nosotros vamos a ir entendiendo mucho mejor esto es a través de esto que estoy haciendo yo, que es la locura de la predicación.
el sermón expositivo. No puedo cortar el sermón expositivo. No podemos, por la era moderna de hoy en día, de decir el tiempo está cambiando, hay mejores formas de predicar. Una cosa es glorificar a Dios a través de dar a conocer a la gente de quién es Dios a través de mi vivencia sin mencionar a Dios. Otra cosa es muy diferente en desarrollar el conocimiento y la inteligencia de su voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo pasa eso? A través del sermón expositivo, de la locura de la predicación. Ocurre un misterio aquí, ¿ya? Nosotros somos elegidos, nosotros entendemos la elección. La entendemos como cuando escuchamos el sermón de la predicación. Cuando escuchamos la gloriosa verdad, dice, aparece aquí el siendo sellado por el Espíritu Santo de la promesa, porque cuando creemos, viene Él y pone ese anticipo, nos sella para darnos esa primicia, dice, esa arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué interesante, amado hermano. Qué interesante. Entonces tenemos aquí la elección, tenemos el plan de Dios, tenemos los dones que hemos recibido de Dios y tenemos aquí en estos versículos el propósito de la elección. No hemos sido elegidos para formar parte de una congregación, no, eso es otra cosa. No hemos sido elegidos para ser evangélicos, ni siquiera fuimos elegidos para ser cristianos, no fuimos elegidos para eso. Fuimos elegidos para ser santos, fuimos elegidos para ser irreprensibles por encima del cristianismo, fuimos elegidos para ser portadores de la herencia en Cristo Jesús. Él es el heredero, pero fuimos elegidos para ser portadores de esa herencia y fuimos elegidos para que sea dada la gloria a su nombre. Un abrazo, nos vemos en la unidad número 2 para seguir hablando del capítulo 1. Bendiciones a todos.